Buenas tardes, hoy es 1 de mayo del año 2020. Estoy en la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén. Son aproximadamente las 5 de la tarde y bueno, quiero presentarles este primer video eh, para el Seminario de Teoría Política y Diseño Institucional en la Maestría de Derecho y Argumentación. Quiero darles la bienvenida y darles las gracias por estar de ese otro lado. Um, este seminario sobre teoría política y diseño institucional, como les decía, es un poco más específico que ese título genérico, y yo vengo desarrollándolo en función de la noción de principios e instituciones en las tradiciones liberal y socialista. Hago esta introducción porque supuestamente esto van a estar viéndolo el día 6 de mayo aproximadamente, y este día 6 de mayo vamos a tener un encuentro presencial, pero para quienes no puedan estar en el encuentro presencial virtual, digo, vía la plataforma de la universidad, bueno, reitero la presentación del seminario. Me presento yo, soy Fernando Lizárraga, soy docente de este seminario. Soy investigador independiente del CONICET en un Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Comahue, donde también soy docente de Teoría Política Contemporánea o Teoría Política 2 en la carrera de Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue. Bien. Esto es en una sola toma, así que les voy a pedir que disculpen las desprolijidades que pueden surgir. De nuevo, repitiéndome respecto de la introducción que probablemente a la que asistan en vivo, digo, el seminario lo voy a dividir está dividido en 4 módulos. Por cada módulo voy a hacer un video que a su vez va a estar probablemente dividido en 2 partes. El primer módulo se refiere a la presentación de la teoría de la justicia de John Rawls. Esto es un repaso porque seguramente ustedes han trabajado a Rawls, ya lo conocen muy bien, ya sea en el grado, en el posgrado, o en otros ambientes o en otros ámbitos donde puedan haber estado trabajando temas sobre justicia social, justicia distributiva, igualitarismo, etc. Pensamiento político contemporáneo, teoría política contemporánea. Entonces voy a hacer un breve pantallazo sobre la teoría de Rawls y sus principios de justicia, para después sí detenerme en mostrar cómo es que Rawls piensa que sus principios para una sociedad justa, esto es para una sociedad bien ordenada, como lo llama él, pueden aplicarse y cómo pueden desarrollarse instituciones a partir de esos principios. Entonces, en el primer módulo vamos a ver los principios de Rawls, cómo se llega a esos principios y una secuencia que él piensa, una secuencia teórica en 4 etapas por las cuales se pueden desarrollar las instituciones congruentes con esos principios. En un segundo módulo vamos a ver cuáles son los regímenes socioeconómicos y políticos que Rawls considera que son compatibles con esos principios de justicia y con cuáles serían las instituciones que conformarían esos regímenes socioeconómicos y políticos. En un tercer momento vamos a ver, me voy a referir a algunas de las principales críticas que se le han hecho a Rawls
me voy a trabajar muy brevemente las críticas libertaristas, especialmente la de Robert Nozick, que seguramente ustedes conocen, pero nunca está de más volver a repasar algunas cuestiones de Nozick, creo. Y eh, finalmente, y luego vamos a ver algunas de las críticas desde el socialismo, especialmente las que plantea un pensador socialista canadiense, Gerald Cohen. Eh, y en el cuarto momento vamos a ver cuáles son los principios para una sociedad justa, pensados desde el socialismo, y cuáles serían los diseños institucionales posibles para la aplicación de estos principios. Entonces, estos serían los cuatro momentos en los que voy a dividir mi exposición. Este video que ustedes están viendo ahora va a ser sobre la presentación de la teoría de justicia de Rawls, sus principales elementos, y luego vamos a ver esta secuencia posible en cuatro etapas por las cuales los principios se pueden traducir en instituciones. En la clase introductoria, que seguramente vamos a tener la oportunidad de grabar, voy a hacer algunas referencias a, digamos, a la vida de Rawls y al contexto de producción de su obra. Así que ahora voy a decir solo algunas cositas al respecto, como para, digamos, refrescar lo que esas cuestiones contextuales que siempre son importantes en el trabajo sobre el pensamiento político. John Rawls es un pensador sin dudas el más importante o uno de los más importantes filósofos y teóricos políticos de la segunda mitad del siglo XX. Existe una especie de consenso, o por lo menos no es difícil reconocer que a partir de la publicación en 1971 de su obra Teoría de la Justicia se produjo una especie de antes y un después en el pensamiento político, se fijó una nueva agenda, como ya explicaba en la clase introductoria. Lo cierto es que uno tranquilamente puede hablar de un antes y un después de Rawls, e incluso ya estamos hablando de que hay una era post-Rawlsiana y que hay vida después de Rawls, después de muchos años de trabajo casi hegemónico alrededor del liberalismo rawlsiano. Rawls es junto con sus seguidores, le dan forma a lo que hoy conocemos como liberalismo igualitario. Yo prefiero llamarlo igualitarismo liberal, pero es un detalle en el que no voy a abundar. Simplemente voy a tratar de refrescar algunas ideas centrales de su teoría para después detenerme en cómo piensa Rawls que los principios universales, generales, que él piensa para una sociedad justa, bien ordenada, pueden convertirse en instituciones. Rawls, nacido en 1921, fallecido en 2002, con una carrera académica en varias de las principales universidades de Estados Unidos, pero fundamentalmente un profesor de Harvard. Bien, nos introdujo a una nueva era para pensar lo que conocemos como justicia social o justicia distributiva. Y yo quiero exponer, digamos, esta parte digamos, sobre la base de los siguientes momentos. En primer lugar, refrescar la definición rawlsiana de la justicia
como primera virtud de las instituciones sociales, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Señalar cuáles son las doctrinas con las que discute Rawls. Siempre es importante saber con quién está discutiendo cada uno de los autores. Algunos lo explicitan, otros no, pero siempre, digamos, casi todo trabajo teórico tiene que ver con una discusión que, insisto, a veces se hace visible, se hace explícita y a veces no. Vamos a ver los dos argumentos, a las dos formas por las cuales Rawls se aproxima a los principios que él va a proponer para una sociedad justa. Y después vamos a ver algunos otros rasgos importantes de la teoría de la justicia. Lo primero que me gustaría señalar e insistir es en esta definición que él da en este libro, Teoría de la Justicia de 1971, y que es la siguiente. Lo voy a leer, ustedes pueden tenerlo, después van a tener a disposición las diapositivas también. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Sobre esta definición, quiero decir dos o tres cosas que me parecen centrales. Lo primero es que la justicia es una virtud y lo es no cualquiera, sino que es la primera, la más importante, de las virtudes de las instituciones sociales. Los pensadores encuadrados en lo que luego vino a conocerse como neoliberalismo, partían de varias afirmaciones importantes. Estoy pensando sobre todo en Friedrich Hayek, pero que también se había, digamos, extendido en casi como una especie de sentido común del creciente neoliberalismo que estaba a punto de triunfar institucionalmente a principios de los años 70. Dos cosas estaban extendidas como nociones, no digo que indiscutibles, pero sí muy fuertes y muy presentes en la teoría y en el sentido común epocal. Y era primero que la sociedad era, como la llamaría Bentham, una comunidad ficticia. O dicho mucho más radicalmente, que la sociedad no existe, solo existen los individuos. Una frase que luego utilizaría explícitamente Margaret Thatcher. Por lo tanto, se había puesto bajo sospecha digamos, la existencia misma de la sociedad, cómo había sido concebida durante toda la modernidad, y solo quedaban los individuos como sujetos de la tragedia, del drama, de la comedia histórica, ¿sí? Y también el capitalismo había llegado a considerar como un fenómeno natural, es decir, como una segunda naturaleza, y por lo tanto, más que una historia, había habido una evolución. Por lo tanto, esta combinación de la idea de un capitalismo como un fenómeno natural y la inexistencia de la sociedad hacía imposible pensar en el concepto de justicia social. No se podía pensar en justicia social porque precisamente la sociedad no existe y por lo tanto, al no existir sociedad no puede predicarse de algo que no existe una cualidad, como sería en este caso la justicia. Una sociedad justa sería un concepto absolutamente inconcebible por la inexistencia de lo social. Y al mismo tiempo la justicia sería impensable si aceptamos que el capitalismo
si aceptáramos que el capitalismo es un producto natural, porque sobre la naturaleza no se puede predicar que es justa o injusta. Entonces, por la doble vía de la negación de la sociedad y de la afirmación de que el capitalismo es un sistema natural, entonces la sola noción de justicia social quedaba completamente deslucida o era vista como algo, digamos, inconcebible. Contra estas nociones que iban ganando cuerpo, iban ganando importancia, Rawls afirma algo completamente distinto, y es decir, que no, que la justicia es una virtud y lo es de las instituciones sociales, no lo es de los individuos. Por lo tanto, hay una recuperación de lo social y de la noción de virtud ya en esta primera y famosa definición rawlsiana. Al mismo tiempo, hay una afirmación de la verdad. Dice, una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. Muy rápidamente, Rawls acá está de algún modo aludiendo, aunque no discutiendo, porque no lo va a hacer, con las corrientes postestructuralistas que habían puesto bajo sospecha la sola noción de verdad. Ustedes lo saben a través de el pensamiento débil de algunos exponentes de lo que se conoce como el posmodernismo. La verdad había sido puesta bajo sospecha. Rawls piensa que la verdad está ahí, digamos, no sabemos si podemos alcanzarla, pero tampoco podemos negar que exista. Y finalmente, lo que importa aquí, dice Rawls, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes, si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Por lo tanto, la justicia de las leyes y de las instituciones, es decir, si las leyes y las instituciones son justas, está bien. Si son injustas, deben ser reformadas o abolidas. Y acá, la noción de justicia está por encima de la noción de eficiencia. Y acá hay una primera importante prioridad rawlsiana, y es que nos manda a elegir entre eficiencia y justicia, nos manda a elegir justicia. Es decir, entre eficiencia en términos sociales y entre justicia social, justicia distributiva, nos va a mandar a elegir la justicia por sobre la eficiencia. Como les decía, en la teoría tenemos dos doctrinas rivales, el utilitarismo y el intuicionismo. No me voy a referir largamente sobre esto, simplemente voy a decir que tanto el utilitarismo como el intuicionismo fracasan, según Rawls, en poder fijar de manera clara las partes distributivas en un esquema social que busca precisamente la justicia distributiva. Cuando estamos hablando de justicia distributiva, creo que es importante aclararlo, la teoría de la justicia de Rawls es una teoría no del Poder Judicial, parece, digamos, una verdad de perogrullo aclararlo, pero está hablando de justicia distributiva en términos que pueden ponerse de la siguiente manera. Es decir, lo que él está tratando es demostrar cómo una sociedad distribuye las cargas y los beneficios sociales. No solo cómo se distribuye el producto social, sino cómo se distribuyen las cargas de la cooperación social. Es decir, ambas partes, el input productivo digamos, y el output distributivo, es decir, cómo se coopera, cómo se distribuye el peso de producir la riqueza social a través de la cooperación, ¿sí? Y luego cómo se distribuye, cómo se reparten los frutos y los beneficios de aquella cooperación. Entonces, la distribución tiene en cuenta los dos costados y no solamente el reparto de aquello que es producido y sobre lo que no se tiene, que a veces cuando uno intuitivamente se aproxima a la idea de distribución piensa que simplemente es el reparto de algo que ya está dado. Muy bien, tanto el utilitarismo como el intuicionismo por diversas razones no alcanzan
a fijar criterios aceptables, según Rawls, para fijar las partes distributivas. En el caso del intuicionismo, porque es vago y no tiene reglas claras, y en el utilitarismo, que tiene reglas claras, puede comprometer o puede llegar a soluciones que son inaceptables, en el sentido de que con tal de favorecer al mayor número o alcanzar el ideal de la mayor satisfacción del mayor número, se pueda sacrificar, digamos, los intereses y las preferencias de individuos o de grupos enteros, ¿sí? Entonces, en ese caso, la noción utilitarista del cálculo-beneficio, y donde lo que importa es solamente las consecuencias de la distribución y no el proceso distributivo, porque el utilitarismo es, en términos de Rawls, consecuencialista y solo le importa cuáles son las consecuencias de un determinado proceso. Rawls va a decir, no, contra eso nosotros tenemos que adoptar una mirada deontológica, es decir, que se fija, que le da prioridad a lo correcto por sobre lo bueno y por sobre los resultados finales, es decir, la visión teleológica del utilitarismo. Pero bien, dicho esto, y Rawls, insisto, va a decir que su teoría quiere ser presentada como una alternativa al utilitarismo clásico y al utilitarismo contemporáneo. Lo que me interesa es ver los dos argumentos que utiliza Rawls para, digamos, llegar a los dos principios de justicia que él propone en su teoría.